En el día de hoy quisiera compartir conociendo al Cristo, conociendo a Jesús. ¿Y ustedes quién dice que soy? ¿Recuerdan este texto? Sería una buena pregunta como para comenzar esta predicación. Si yo les dijera Jesús, el Cristo, ¿ustedes quién dirían que es? Esa es una buena pregunta para empezar a abrir nuestro corazón, para que su palabra fortalezca, para que su palabra nos anime, para que su palabra nos exhorte, para que su palabra nos enseñe a vivir más en el Señor. Y el texto de Mateos capítulo 16, versículo 13 al 16, dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabemos que esto Pedro lo pudo pronunciar con tanta confianza y certeza por revelación del Espíritu. No hubo otra manera que él pudiera proclamar y confesar lo que confesó si el Espíritu no le hubiese revelado esto que no nace de corazón humano, sino que nace de la fe y de la manifestación de Dios en nuestra vida. Por eso digo que es una buena pregunta. A veces para profundizar relaciones, a veces para acercarnos unos a otros, no necesitamos tener todas las respuestas. Necesitamos tener buenas preguntas para conocernos más. Y Jesús tuvo una muy buena pregunta para que los discípulos, para conocer más los discípulos, o para decirlo de otra manera, tuvo una muy buena pregunta para que ellos conocieran lo que había en su corazón, para que ellos conocieran lo que Jesús ya sabía que había en su corazón. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué dicen los demás? ¿Quién soy yo? Y ellos dicen Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús ya lo sabía. Estaba llevando de pregunta a pregunta para que ellos vieran lo que había en su corazón. Y entonces inmediatamente Jesús les dice, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Y esta es una pregunta que también el Señor nos hace hoy y siempre, una y otra vez. En esta relación que tenemos con Él, Jesús nos pregunta esto, no para ponernos en duda, no para cuestionar nuestra fe, sino para que podamos una y otra vez reconocer de quién mana, de dónde sale nuestra vida cierta, nuestra vida plena, nuestra vida eterna. Y nuestra vida poderosa, eterna, sale solamente de Jesús. Y esta respuesta no es una respuesta de un credo, no es una respuesta doctrinal. ¿Quién es Jesús? No es meramente una respuesta escrita, racional, en los textos, donde podemos repetir racionalmente y de memoria muchas veces el credo apostólico, o podemos repetir algún texto de la Biblia, sino que esta pregunta necesita una respuesta desde la fe.
no alcanza una respuesta racional de esto. No alcanza una respuesta argumentativa de quién es Jesús. Porque quien estudiara la Biblia, quien conociera la historia del cristianismo, podría dar una respuesta hasta mejor que la mía y la tuya en términos racionales. Por eso que esta pregunta no apunta solamente a nuestra razón, si bien no la invalida, si bien no la deja fuera, esta pregunta de Jesús apunta al corazón mismo. Por eso que la respuesta necesita salir desde la fe. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta no es una respuesta racional, sino es una respuesta de confesión de fe. Por eso decimos, nuestra confesión de fe es esta. Lo que vivimos, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que compartimos es esto. No es una mera argumentación racional, si bien lo es, pero no es meramente eso, sino que tiene un trasfondo mucho más poderoso que le da vitalidad a eso racional y esa argumentación, que nace y que es desde la fe. Es una respuesta que se contesta con la vida misma. Frente a la pregunta de Jesús, la conversión implica el seguimiento de él. Cuando Jesús aparece en tu vida y en mi vida, cuando Jesús apareció en tu vida y en mi vida, no es solamente para que digamos, sí Jesús, tú eres mi Señor. Sí Jesús, quiero que seas mi Salvador. Sí Jesús, me arrepiento de aquellas cosas que he vivido no conforme a tu buena voluntad y ahora quiero vivirla en ti. No es meramente una oración y una expresión oral. Es un estilo de vida, es seguir a Jesús, conociendo a Jesús. Y la manera de conocer a Jesús es seguir sus pasos, es seguir sus instrucciones, es seguir sus enseñanzas, es ver qué dice la palabra de Dios, la Biblia, y leerla con el discernimiento espiritual necesario para caminar más fuerte, más firme en el Señor. Es compartir unos con otros, hermanos y hermanos en la fe, para de esa manera animarnos, exhortarnos, aconsejarnos, acompañarnos en la fe de Jesucristo. La pregunta de Jesús se contesta desde la vida misma. Y Jesús revela a Dios, manifiesta a Dios, muestra a Dios. Jesús no solo nos muestra a Dios, sino que Jesús es Dios mismo. El conocer a Jesús es este gran misterio de Dios mismo hecho plenamente humano. Es este gran misterio que desde lo racional es imposible terminar de comprenderlo. Podemos escribir libros y libros sobre esto. Se pueden leer libros y tomos sobre esto. Pero la realidad es que hay un gran misterio que uno no puede terminar de comprender y solamente se comprende nuevamente desde la fe. Cómo este Dios, siendo Dios, también se ha hecho plenamente humano en Jesucristo. La gran diferencia la conocemos entre Jesús y nosotros. La gran diferencia de este Dios encarnado, de este Dios Emmanuel, de este Dios entre nosotros, la gran diferencia es que en él no hubo pecado. Pero hubo sufrimiento, dolor, padecimiento, persecución, maltrato, hubo injurias, injusticias, hubo traiciones, hubo también fiesta, amistad, alegría, gozo, momentos de mucha paz. Hubo la vida misma humana. Porque la vida humana no es esto o aquello, es todo ese combo. Y en la manifestación
de Jesús que nos revela a Dios, nos mostró cómo vivir la vida humana. Que no hay que vivirla de cualquier manera, porque tiene un sentido y un propósito. Y en Jesús fue revelado ese sentido y el propósito. Él vino para que vos y yo tengamos vida y vida en abundancia. Qué precioso es poder decir esto, confesar esto, saber esto, pero cuán más precioso es poder vivir esto. Lo otro que Jesús nos muestra, cómo es la vida de aquellos que aman a Dios. Cuando conocemos a Jesús, cuando confesamos su nombre, cuando tenemos una relación amorosa con Él y salvadora con Él, nuestra vida vive las enseñanzas de Jesús, muestra las enseñanzas de Jesús, testifica a Jesús mismo. Es decir, que el conocer a Jesús no es solamente una descripción del carácter de Jesús y de quién es Jesús, una cuestión de dogmática, para decirlo de esta manera, sino que el conocer a Jesús implica necesariamente el vivir como Él vivió. Por eso es que la vida cristiana no se trata de cuántos cultos tuviste, ni de cuántas reuniones fuiste, ni de cuántos libros de la Biblia leíste o cuántas veces leíste la Biblia, ni de cuántas oraciones haces por día. Si bien todo eso es necesario para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, lo más importante es cómo nosotros mostramos todos los días, 24/7 dirían los jóvenes hoy, ¿sí? Todos los días, todas las semanas, en todo momento, mostramos a Jesús. En todo momento. Y ahí es donde se nos arma cierto problema. Porque en realidad nuestra vida, nuestra ética, no va según nuestra mera opinión. Nuestra ética se construye en las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra manera de ser, nuestra ética, nuestra manera de vivir, nuestra ética, se construye, es conforme a las enseñanzas y al testimonio de Jesús guiado por su Espíritu Santo. Y entonces, dar esta respuesta que Jesús nos dice, ¿ustedes quién dice que soy? Si no es solamente reconocer la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, es presencia de Dios, es nuestro Salvador y Señor, sino que tiene que ser transformada nuestra ética, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Porque eso va a dar también profundamente la respuesta a la pregunta de Jesús. ¿Quién dice que soy? Claramente, todo esto tiene grandes implicancias para nuestra vida. Porque Jesucristo es el punto de partida del cristianismo. Y si Jesucristo es el punto de vida, el punto de nacimiento del cristianismo, cuando decimos que somos cristianos, es porque estamos hablando que nuestra vida sigue el modelo de Jesús, sigue el modelo de Cristo. Está inducido por el modelo de Cristo. Y esto tiene, digo, implicancias en nuestra vida personal, en nuestra práctica de vida. La respuesta a esta pregunta de Jesús nos lleva a ver cómo vivimos, no solamente qué decimos de Jesús. Entonces la pregunta que nos tendríamos que poder hacer es no solamente qué decimos de Jesús, sino cómo es nuestro estilo de vida, cuál es nuestra ética de vida, en lo que hacemos y dejamos de hacer. ¿Mostramos a Jesús?
Se ve Jesús a través nuestro. Los demás pueden decir, estos son cristianos porque hacen esto. Como en Hechos de los Apóstoles, recuerden, si el testimonio que había, ese testimonio llevó que dijeran, estos son cristianos. No fueron los cristianos que se pusieron ese nombre a sí mismos, sino los que los veían a los seguidores de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, dijeron, estos son seguidores de Cristo, son cristianos. Si nos ven a nosotros, tendrían que decir lo mismo, dicen lo mismo. Estos son cristianos. Y lo dicen desde un lugar de valorización. O, mira, estos son cristianos y mira cómo son. Este es el desafío de conocer a Jesús, que nos lleva a una respuesta no de contenido, sino una respuesta de relación. Una respuesta de contenido sería la argumentación. Una respuesta de relación es esa vivencia que yo tengo con Jesús y que muestra que el carácter de Jesús va transformando mi carácter de tal manera que mi vida sea parecida a la de Cristo. Pero eso, si bien la primera transformación tiene que nacer en mi corazón, en mi vida, y yo debo ser el primero de dar testimonio de esa ética de Jesús, de esa enseñanza de Jesús, esto también tiene que ser parte de la vivencia de la comunidad, de la iglesia. Porque no somos cristianos individuales, somos una iglesia. Cristo viene a buscar una iglesia. Viene a buscar un colectivo, no solamente una persona. Una comunidad, un pueblo, una nación. Cristo viene a buscar una iglesia. Por lo tanto, nuestro testimonio de vida necesita y se forja en la vida de comunidad. Es la vida de comunidad la que tiene que tener esa ética de Jesús. Es la iglesia la que tiene que mostrar las enseñanzas de Jesús, la vivencia de Jesús. Cómo esa iglesia da testimonio de Jesús, responde a la pregunta de quién es Jesús a través de sus hechos, de sus acciones, de su protagonismo en medio de los lugares que Dios los ha puesto. Cuando podemos dar explicación quién es Jesús, también estamos dando respuesta de quién somos nosotros y de nuestra manera de vivir en forma personal y comunitaria. De alguna manera, cuando Jesús le estaba preguntando a sus discípulos, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y la respuesta de Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También, de alguna manera, estaba marcando quién era Simón, Pedro. Cuando nosotros damos respuesta a esta pregunta de Jesús, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio, también estamos dando cuenta de quiénes somos. Y somos cristianos en la medida que nuestra vida es semejante a la de Jesús. Por lo tanto, en este domingo quiero dejarte esta palabra de desafío. ¿Quién decís que es Jesús? ¿Quién decís que es el Cristo? Esta palabra que te desafíe no solamente a dar una respuesta explicativa de argumentación, sino una respuesta de vida. Y conforme a eso que vos decís que es Jesús, vos lo estás mostrando con tu vida. En tu relación con Jesús, vos estás creciendo en ese sentido. Las enseñanzas de Cristo van transformando tu vana manera de vivir. La ética y el camino que Jesús nos mostró es la que estamos todos los días clamando que Dios
haga posible en nuestra vida y que transforme mediante su Espíritu Santo, para que nosotros no vivamos conforme a nuestra propia opinión, sino conforme a la buena voluntad de Dios, que es el mejor propósito, que llena de gozo nuestra vida, tu vida, y da testimonio de Jesús para que otros alcancen esta vida de salvación. Este es el tiempo de contestar. Quizás muchos de nosotros lo que tenemos que hacer, porque ya tenemos esta relación con Jesús, es solamente renovar esta fe para que el Señor siga transformando y trabajando en nuestra vida de tal manera que podamos estar siempre dispuestos al servicio de Dios para dar testimonio de su amor. Quizás en otros que están escuchando tenían solamente la respuesta de explicación. Sí, el contenido y la argumentación de quién es Jesús, pero no tenían la respuesta del corazón. Y hoy es un buen día para que tu respuesta sea una respuesta desde la fe, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y de vivir conforme a la enseñanza de Él. Anhelo que el Espíritu Santo esté trabajando en tu vida como está trabajando en la mía, para que cada día podamos dar respuestas mejores de lo que Jesús es en nosotros. Y que la respuesta no salga de nuestros labios, sino que salga de nuestros hechos. Oramos. Buen Dios y Padre amoroso, queremos darte muchas gracias, Señor, porque esta pregunta que le hacía Jesús a sus discípulos es una pregunta que vos también nos haces a nosotros. Y no es para descartarnos, muy por el contrario. Es para que nuestra fe sea una fe mucho más viva, más profunda, que nos inquiete a buscar más de Cristo. Y ese es el anhelo, Señor, que pongo en esta oración, Señor. Que vos bendigas esta palabra y cada uno de los que está escuchando, para que anhele profundizar una relación contigo de tal manera que el testimonio del conocimiento que dé de Jesús no sea de lo que ha leído, de lo que sabe, sino de lo que ha conocido desde la fe en Jesucristo, desde sus propios hechos y acciones que dan testimonio de la misericordia, de la bondad, del amor, de la paz, de la gracia de Dios. Te ruego, Señor, que como iglesia, Señor, también podamos dar testimonio de esto. De tal manera que podamos siempre acercarnos a aquellos que están abatidos, aquellos que han renegado de la fe, aquellos que se han olvidado de Jesús, aquellos que solamente lo tienen como alguien que me salva en los momentos de tristeza y dolor, de adversidad, y no como el Señor de sus vidas. Que como iglesia podamos dar testimonio con palabras y acciones, Señor, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así como lo proclamaban y lo decían los discípulos y te seguían, nosotros podamos proclamarte y seguirte. Confiado, Señor, que esto lo podemos lograr solamente si seguimos tomados de tu mano en la unción de tu Espíritu Santo. Por eso es que todo lo dejamos confiadamente delante tuyo en el nombre de Jesús. Amén.